Bien, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy y hoy vamos a hablar un poco acerca de ideales maximales. ¿Ya? Nosotros vimos ya la clase pasada que era un ideal. ¿Alguien recuerda lo que era un ideal? ¿No recuerda que era un ideal? Sí, profe. Bien, vamos a recordar. Un ideal es, sea R un anillo, eh, I un subconjunto de R, se dice que I es un anillo si es un ideal, perdón, si cumple dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones que debe cumplir para que sea un ideal? La primera era que Que es un subgrupo positivo. es un subgrupo aditivo, ¿verdad? Y la segunda es que si A es un elemento de I y R es un elemento de R, entonces AR y RA pertenecen a I. ¿Ya? O sea, eso era lo que era un ideal. ¿Entendido? O sea, eso fue la definición que vimos de ideal la clase pasada. Entonces ahora también vimos que bajo ciertas condiciones, si yo tenía R un anillo e I un ideal de R, entonces el conjunto R sobre I, bajo ciertas condiciones, también era un anillo. ¿Verdad? Eso pues, lo vimos. Y en particular, si R era un cuerpo y I era un ideal, entonces el conjunto cociente R sobre I era un anillo. O sea, esas cosas las vimos la clase pasada. Ahora nos interesa estudiar una condición para la cual ese conjunto R sobre I siempre va a ser un anillo. ¿Ya? Y para eso es importante conocer lo que es la definición de lo que es un ideal maximal. ¿Qué es un ideal maximal? Bueno, sea R un anillo, como siempre. Los ideales están definidos en sobreanillos. Y un subconjunto de R, donde I no es un subconjunto propio, es decir, que no es todo el conjunto. Y además le pedimos que I sea un ideal. Entonces decimos que I es un ideal maximal de R si para todo ideal J, o sea, me doy otro ideal en el anillo J, tal que se satisface que I está contenido en J y J está contenido en R, se tiene que verificar alguna de estas dos condiciones. O que I es todo J, o que J es exactamente todo R. Entonces, cuando eso ocurre,
se dice que I es un ideal maximal. Es decir, que cuando está contenido, cuando el ideal está contenido dentro de otro ideal, se dice que es maximal si él o es todo el anillo o sencillamente es el mismo ideal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, R, supongamos R, el anillo de los enteros. Y démonos el ideal 7Z, que nosotros sabemos quién es 7Z, ¿cierto? ¿Quién es ese ideal? Ese ideal es un ideal maximal de Z. ¿Por qué es un ideal maximal de Z? Bueno, supongamos que existe un J, un ideal de Z. ¿Ya? Si él es un ideal de Z y 7Z está contenido en J, entonces quiere decir que J es un ideal de la forma NZ para algún N, ¿cierto? Para algún N en los, vamos a ponerlo, en los naturales. Pero si eso ocurre, quiere decir que cualquier elemento que está en 7Z también es un elemento que está en NZ, ¿ya? Que está en J, es decir, cualquier elemento de la forma 7K es un número que está en NZ, es decir, que se puede escribir como un M por N. Pero como 7 es primo, por el teorema de divisibilidad, quiere decir que para K igual 1, 7 se puede escribir como N por M. Pero eso, como 7 es primo, la única factorización de 7 es 1 por 7, ¿ya? Entonces quiere decir que o N es 1 o N es 7. Si N es 7, sencillamente estaríamos diciendo que J es 7Z y por lo tanto I sería igual a J y I sería maximal. Y si N es igual a 1, entonces J es todo Z y como J es todo Z también satisface la definición que J o es el ideal o es todo el anillo. Entonces en ambos casos, si R es un anillo, entonces 7Z también es un ideal y además es un ideal maximal, ¿ya? Por lo tanto, si en general, si yo tengo el anillo de los enteros y tengo P un número primo, entonces ZP, que es isomorfo a PZ, ¿ya? Es un ideal maximal de Z para cualquier P primo. En general se satisface eso. ¿Entendido? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, a partir de esa definición de ideal maximal, entonces nosotros vamos a poder tener el siguiente teorema que es muy importante para la construcción de cuerpos, ¿ya? Sea R un anillo conmutativo y con identidad. Es decir, le estamos pidiendo todos los juguetes al anillo. Sea ahí un ideal de R maximal.
Perdón, y un ideal de R. Diremos, o entonces, I es maximal en R si y solo si R, es decir, el anillo cociente, es un cuerpo. Es decir, que cada vez que yo tengo un anillo conmutativo y con identidad y tenga I un ideal de R, I va a ser maximal si el anillo cociente es un cuerpo. Y si el anillo cociente R sobre I es un cuerpo, entonces el ideal es maximal. Es decir, la demostración de este teorema es, o sea, es una herramienta muy importante, no la demostración, el teorema, el resultado en sí, es muy importante, ya que él nos va a permitir a nosotros, además de determinar cuándo un ideal es maximal, también cuando el anillo cociente deja de ser un anillo y pasa a ser un cuerpo. ¿Ya? Para hacer la demostración de este teorema es necesario algunos resultados preliminares. Yo no voy a hacer la demostración es bastante larga, pero los detalles están en el material. Pero más sin embargo, sí voy a hablar un poco sobre el lema previo que necesitamos para hacer la demostración de este teorema. El lema previo lo que dice es que si R es un anillo conmutativo, con identidad, si los únicos ideales de R son el ideal compuesto con el 0 y R, entonces R es un cuerpo. ¿Ya? Es decir, que con este teorema, con este lema, de alguna manera lo que estamos tratando de hacer una similitud o probar un resultado más elemental que el del teorema, porque el lema lo que nos dice que si el anillo es conmutativo y tiene identidad y los únicos ideales son el generado por el 0 y todo el anillo, entonces el anillo que yo tenía era un cuerpo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, lo que yo tengo que ver es que si, para poder utilizar este lema, lo que tengo que probar es que R sobre I es un anillo conmutativo con identidad y que los únicos ideales de R sobre I son el 0 y R sobre I, y entonces puedo utilizar el lema para decir, bueno, como eso se satisface, entonces R es un cuerpo. ¿Ya? Esa es básicamente la construcción de la demostración del teorema ese que está allí. Como les dije, la demostración es un poco larga, no la voy a hacer los detalles, pero sin embargo los detalles están en el material, están bien especificados, o sea, están todos bien detallados y los pueden leer para la demostración de este teorema. Ahora, ¿para qué me sirve ese teorema? Dime, Clary. ¿Cuál es el ideal cero? El ideal compuesto por el 0 es... ¿Cuál ideal crees que sea el ideal compuesto por el 0? El ideal es un subconjunto del conjunto, ¿verdad? Y si es ideal, quiere decir que cada vez que tú multiplicas un elemento del anillo por un elemento del ideal, el producto está dentro del ideal. Si tú multiplicas
cualquier elemento de un anillo por cero, ¿cuál es el resultado? Cero. Cero. Entonces el ideal compuesto por el cero es el conjunto que solamente contiene el cero como elemento. ¿Ya? Bien. Bien. Bien, como les decía, que este teorema que acabamos de denunciar, su importancia es que nos va a permitir a nosotros ahora construir cuerpos. Es decir, cada vez que yo tengo un anillo y tengo un ideal sobre el conjunto, si ese ideal es maximal, entonces yo puedo construir un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El que se genera a partir del cociente del anillo sobre el ideal. ¿Ya? Esta construcción, digamos que es de las que es importante que la conozcamos porque la vamos a utilizar en la próxima unidad cuando empecemos a hablar de la teoría de extensión de cuerpos o la teoría de cuerpos. ¿Ya? Esto también este teorema también es importante en la teoría de Galois, porque a través de él podemos probar problemas de solubilidad de ecuaciones polinómicas por radicales. Es decir, un problema muy famoso es que la ecuación quinta no tiene soluciones polinómicas por radicales. ¿Ya? Entonces, el teorema de extensión, la teoría de extensión de cuerpos y la teoría de Galois me va a permitir entonces resolver o dar demostraciones de la irresolubilidad de algún cierto tipo de ecuación o de la solubilidad de algún cierto tipo de ecuaciones por radicales. ¿Ya? Entonces, eso de todas maneras lo vamos a ver cuando veamos la teoría de extensión del cuerpo, la unidad número 3. Pero por ahora, vamos a ver cómo nosotros ahora a partir de este teorema podemos construir un cuerpo. ¿Ya? Bien. Esa construcción de cuerpos lo que nos va a permitir a nosotros es dar, como quien dice, las pinceladas a la introducción de lo que son los anillos de polinomios. ¿Ya? Es decir, todo esto en el álgebra es una cadena. ¿Qué son los anillos de polinomios? O sea, por ejemplo, vamos a divagar un poco aquí pensando que si ustedes se habrán podido dar cuenta que a Z nosotros inicialmente con la suma le dimos una estructura de qué fue, de grupo, ¿verdad? Y además dijimos que Q con el producto también era un grupo, y así fuimos dando ciertos conjuntos. Habían conjuntos que con ciertas operaciones no eran grupos, por ejemplo, Z con el producto no es un grupo. ¿Ya? Y entonces, lo que nos podemos dar cuenta es que a la final de cuentas la teoría de grupo y la teoría de anillos lo que nos trata es demostrar cómo de manera cómo se construye de manera abstracta el álgebra que ustedes conocen. Es decir, los anillos, ¿qué son los anillos? Si se pueden poder dar cuenta, los anillos son un conjunto, llamémoslo R, con dos operaciones, la suma y el producto. Eso es lo que es un anillo. Y además que satisface ciertas propiedades. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que Z, R, los complejos, los racionales, todos esos conjuntos son anillos. Y sí,
Ese es el nombre real que reciben esos conjuntos. Esos conjuntos se llaman anillos, ¿ya? Ahora, la idea de la teoría de anillo un poco es construir unos ciertos tipos de anillos que nos representan otro cierto tipo de conjuntos en el álgebra. Por ejemplo, los polinomios. ¿Y qué es un anillo de polinomios? Vamos a llamarlo así. ¿Qué es un anillo de polinomios? Con una variable. Pues sencillamente es el conjunto de todos los polinomios con una variable. Por ejemplo, este polinomio, ese elemento pertenece a este anillo. Este también pertenece a este anillo. Este también pertenece. Es decir, que el anillo de polinomio no es otra cosa que un conjunto, ¿verdad?, de elementos donde esos elementos ahora van a ser polinomios. ¿Ya? Eso, básicamente, el álgebra lo que trata es de extraer todos esos conceptos que nosotros conocíamos, que si un polinomio, que si una ecuación cuadrática, que si los radicales, todas esas cosas que nosotros conocemos de álgebra. La teoría de anillos lo que trata es de agrupar todo eso y darle no trata de agruparlo, no, agrupa eso y le da la formalidad a esa gran gama de conjuntos que tenemos y que nosotros tratamos siempre de estudiar cuando estudiamos polinomios, cuando hacíamos división de polinomios, la división que cuando hacíamos incluso la división entera, si quería dividir 315 entre 5, cuál era ese número, ¿ya? Todo eso está basado en anillos, en este caso en el anillo de enteros, en este caso en el anillo de polinomios, y si esta división no fuese entera, sino que fuese no entera, entonces estaría en el anillo de los racionales, y si además no es entera, sino que de repente es periódica, entonces estaría en el anillo de los reales, y si además el número es un número complejo, entonces estaría en el anillo de los complejos. Es decir, que tenemos una cierta cantidad de cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que están allí, y lo que hace el álgebra es tratar de dar esa formalidad y demostrar las propiedades que posiblemente nosotros conocemos o no conocemos de esos conjuntos. ¿Sí? En eso consiste el álgebra. Ahora, ¿para qué nos sirven los ideales maximales? Bueno, los ideales maximales nos sirven para construir un cierto tipo de anillos que se convierten en cuerpos. ¿Y para qué me sirven los cuerpos? Bueno, los cuerpos son los conjuntos en los cuales nosotros basamos toda la teoría del álgebra, y es por eso que es importante conocer toda esa parte de allí, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas nosotros hacemos a partir de eso? Bueno, la idea es ir definiendo ciertas cosas, ciertos objetos matemáticos que nos van a permitir dar esas propiedades de los conjuntos. Entonces, vamos ahora, dentro de la teoría de ideales maximales, a ver qué otros resultados, además de los que hemos dado adicionalmente, podemos dotar para ciertos tipos de anillos especiales. Por ejemplo, los anillos, los dominios de integridad o los anillos enteros. Es decir, vamos a ver ciertas propiedades. Entonces, para ello es importante definir lo que se llama una inmersión. ¿Qué es una inmersión? Bueno, como lo dice su nombre, una inmersión es tratar de introducir o de meter dentro de un conjunto otro conjunto, ¿ya? Y eso se hace a través de un cierto tipo
de operación o de aplicación que se define como un monomorfismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una inmersión? Sean R y R', dos anillos. Se dice que R se puede sumergir en R' si existe un monomorfismo de anillos F de R en R', ¿ya? En ese caso entonces se dice que F es una inmersión de R en R'. Ahora, ¿qué es un monomorfismo? Un homomorfismo es una aplicación F que va de un conjunto A en un conjunto B que tiene cancelación a izquierda. O sea, que se puede cancelar a la izquierda. ¿Qué significa que se pueda cancelar a la izquierda? Es decir, que si existen G y H, dos funciones que van de C en A, entonces si F compuesta con G es igual a F compuesta con H, implica que G es igual a H. Eso es lo que significa que sea un monomorfismo. Que cualquier otras dos funciones, otras dos aplicaciones que vayan de C en A, cuando yo componga F compuesta con G y F compuesta con H, la cancelación izquierda es permitida. Es decir, que yo puedo cancelar F con F y me queda G igual a H. Eso es lo que es un monomorfismo. No todas las aplicaciones tienen la propiedad de hacer eso. ¿Ya? Entonces, las que hacen eso se llaman monomorfismo. Entonces, una inmersión sencillamente es una función que va de un anillo en otro, ¿ya? Tal que pasa eso que está allí. Es decir, que se puede cancelar a la izquierda. Por ejemplo, supongamos que F va de Z en Q, definida por F de M igual M sobre 1. Es muy fácil comprobar que F es un monomorfismo. ¿Por qué es fácil comprobar que F es un monomorfismo? Bueno, porque suponga que existen G y H, dos funciones que van de N en Z. Y defínanla como quieran. G de N igual a N, por ejemplo, la identidad. Y H de N igual menos N, por ejemplo. Cuando ustedes compongan F con G y F con H, siempre van a poder cancelar a izquierda. Como siempre van a poder cancelar a izquierda, entonces F sería un monomorfismo, y como ese es un monomorfismo, entonces Z se puede meter dentro de Q. Y nada más piénsenlo de esta forma. Cuando ustedes ven a Q como conjunto, ¿qué hay dentro de Q? Están todos los racionales, pero también están los enteros. ¿Ya? Además de los racionales, también están todos los enteros. ¿Ya?
Además de estar relacionales, también están los enteros. Eso se llama una inmersión, cuando yo puedo meter un conjunto dentro de otro conjunto. ¿Ya? Es decir, la función f que lleva a los enteros en los racionales es una inmersión. Y también yo puedo conseguir una inmersión g que vaya de los racionales en los reales. Eso también lo puedo hacer. Lo que sí no va a ser una inmersión es llevar a los enteros en los irracionales o a los enteros en los naturales. Nunca yo voy a poder conseguir una inmersión que me haga esto que está acá. ¿Ya? Entonces, pensemos en una inmersión como sencillamente una aplicación que lleva un conjunto y lo mete dentro de otro conjunto. O sea, para tener una idea de lo que es una inmersión. Ahora, ¿qué va a ser una inmersión? Sencillamente es un monomorfismo de anillos. ¿Y qué es un monomorfismo? Es una aplicación que tenga cancelación a izquierda. ¿Entendido? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. El siguiente teorema es de inmersiones, pero en dominios de integridad. ¿Ya? Es decir, CAR. ¿Alguien se recuerda que es un dominio de integridad? Cleris Yo o creo Juanse. que ¿Qué es un dominio de integridad? Dime lo que tú crees, Leslie. ay, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Es, yo me acuerdo que no tiene divisores de cero, un anillo conmutativo que no tiene divisores de cero. Eso es correcto. Un anillo que no tiene divisores de cero. Es un dominio de integridad. ¿Ya? Entonces, este teorema está para dominio de integridad, CSR, un dominio de integridad. Entonces, existe un cuerpo, llamémoslo R barra, tal que puede R se puede sumergir en R barra y el cuerpo de R barra es maximal. Perdón, es minimal. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, que si F es un cuerpo tal que R se sumerge en F, entonces R barra se sumerge en F. ¿Ya? Esa es la... Ya, un momento.
Ajá, volví. Entonces, como les decía, si yo tengo R un dominio de integridad y si existe un cuerpo de R barra tal que R se puede sumergir en R barra, entonces R barra es minimal. ¿En qué sentido es minimal? En el sentido de que si hay otro cuerpo F tal que R también se puede sumergir en F, entonces R barra se tiene que sumergir en F. ¿Ya? En ese sentido es minimal. Que si supongamos que R es el anillo de integridad, entonces si R barra es un cuerpo tal que R se puede sumergir en R barra y R barra es minimal, lo que quiere decir es que si R se puede sumergir en F, entonces R barra también se sumerge en F. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que significa minimal? Creo que sí. Sí, profe. Está bien. Bien, eso, digamos que la demostración, esto es una demostración de este teorema es por construcción, pero más que la demostración, lo que me interesa es que entiendan qué significa, o sea, qué sentido tiene el teorema, y más adelante, cuando empecemos a hacer construcciones de anillos y todas esas cosas y de cuerpos, vamos a ver la propiedad o la importancia de este teorema en esa construcción. La demostración de este teorema en particular se hace por construcción, es decir, se construye el cuerpo Fs que está allí y es extensa, por cómo se va a construir, se hace muy extensa y laboriosa. Nosotros no la vamos a abarcar en este curso porque no tendría sentido. Lo que nos interesa es que conozcamos la demostración. La pueden leer en cualquier libro de álgebra moderna que esté en la bibliografía, pero más que de entender, de estudiar la demostración y de aprendérnosla, es el uso que podamos darle a esta demostración. Esa es digamos que la pieza fundamental de esto que está acá. ¿Ya? Bien, me gustaría más bien, bueno, por hoy profe, yo me quedaría con... Dime. Juan Yeudi parece que no tiene micrófono, pero él escribió que repita la definición de minimal, por favor. Ah, ok. No es la definición de minimal, sino en qué sentido R barra era minimal. Es decir, si yo tengo R un anillo y existe un cuerpo R barra, de tal manera que R se pueda sumergir en R barra, entonces diremos que R barra es minimal. ¿En qué sentido va a ser minimal? En el sentido de que si existe un F tal que R se pueda sumergir en F, claro, F es un cuerpo, ¿no? Aquí este es un anillo, este es un cuerpo. Entonces, si existe un cuerpo F tal que R se pueda sumergir en F, entonces R barra también se tiene que sumergir en F. Eso es lo que significa que sea minimal. Es decir, que si yo tengo aquí R y yo tengo R barra, sí, R yo lo metí dentro de R barra, aquí está R barra, yo voy a decir que este R barra es minimal cada vez que R se pueda sumergir dentro de otro cuerpo F. Tiene que ocurrir que R barra también se pueda sumergir dentro de ese cuerpo F.
¿ya? En ese sentido es que es minimal. Es decir, si no ocurre que R barra se puede sumergir en F, entonces R barra no es minimal. ¿Ya? Cuando eso ocurre, R barra no tiene por qué ser minimal. Eso es lo que quiere decir el sentido de minimal en ese teorema. ¿Entendido? Ah, bueno, ahora dice que ahora sí entendió. Bien. Por hoy yo creo que vamos a dar la clase hasta aquí.